Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Uno de los mecanismos que permite el desarrollo de la democracia es un sistema de rendición de cuentas que sea transparente y oportuno. La rendición de cuentas tiene dos componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos. La rendición de cuentas es una relación caracterizada por tres aspectos. Tenemos, en primer lugar, es externa, suponiendo un acto de control o supervisión por parte de alguien que no es miembro del cuerpo o institución sujeta a esta fiscalización. En segundo lugar, toda rendición de cuentas supone una interacción donde existe la demanda de respuestas, la respuesta y eventualmente, de ser necesaria, la rectificación. Y en tercer lugar, la rendición de cuentas supone el derecho y obligación de una autoridad a exigir respuestas en función de poseer la autoridad para hacerlo y eventualmente imponer sanciones. La noción de rendición de cuentas encierra una dimensión legal y una política. La dimensión legal del concepto hace referencia a aquellos mecanismos institucionales diseñados para asegurar que las acciones de los funcionarios públicos estén enmarcadas legal y constitucionalmente. La dimensión política del concepto refiere en cambio a la capacidad de la ciudadanía para hacer que las políticas gubernamentales reflejen únicamente sus preferencias y necesidades. Un gobierno rinde cuentas si los ciudadanos poseen estos mecanismos efectivos para hacer escuchar sus demandas y de sancionar a aquellas administraciones que hacen oídos sordos a sus reclamos políticos, identificando que no solo son las elecciones ni los procesos electorales el mecanismo para este tipo de control ciudadano. Las formas de rendición de cuentas vertical suponen una actividad de un actor externo al Estado, es decir, enfatizan la importancia de desarrollar el sistema de controles más allá de los clásicos mecanismos intraestatales. La sociedad civil debe ser vista como un importantísimo aliado en la lucha por el perfeccionamiento de la institucionalidad de la democracia. Resulta pues imperativo establecer alianzas y formas de colaboración entre la sociedad civil y el sistema político, con el fin de dar respuesta a los reclamos cívicos de mayor transparencia y control que tanto se necesitan. El fortalecimiento de las instituciones y mecanismos de rendición de cuentas se presenta como uno de los mayores desafíos en la etapa de mejoramiento de la calidad institucional de las nuevas democracias. El éxito de dicha tarea dependerá única y exclusivamente de la capacidad que tengamos en establecer fructíferas alianzas que nos permitan avanzar en la compleja, sinuosa y siempre continua tarea de afianzamiento y perfeccionamiento de las instituciones de esta democracia representativa. Muchas gracias. Se establece necesario realizar la vigilancia y control del cumplimiento de disposiciones constitucionales y legales. Por ejemplo, la disposición transitoria 11ª de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. ¿Qué dice esta transitoria? La transitoria 11ª de la LOTUS, o Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, establece que los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos realizarán en el plazo de un año una evaluación de las infraestructuras, edificaciones y construcciones existentes en su jurisdicción, en especial aquellas de alta concurrencia de personas, según los parámetros establecidos por el Consejo Técnico, con la finalidad de determinar aquellas que incumplan con las normas sobre construcción y riesgo. En caso de determinar incumplimientos que pongan en riesgo o en peligro dichas estructuras frente a fenómenos naturales, estas se declararán en ruina y se aplicará lo dispuesto en el artículo 82, numeral 2 de esta ley. Esto es lo que reza la transitoria 11ª. Y el cuadro que estamos apreciando en pantalla, o en la presentación, hace un resumen de cuál es el cumplimiento
el cumplimiento de esta disposición transitoria. Vemos que el 66% de gobiernos autónomos descentralizados municipales no reporta el cumplimiento de esta ley. El 34% sí reporta. Sin embargo, hay un 13% que efectivamente hace un reporte de la evaluación de las estructuras y 21% que no registra. Se puede establecer que este 13% marcado en azul, que se indica que sí reporta, ha emprendido algún tipo de acción por iniciativa propia. Aquí es necesario esclarecer por qué las cifras de cumplimiento de la evaluación de las estructuras están bajas. Es necesario indicar que hasta el mes de diciembre del año anterior, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo ha solicitado en más de una ocasión al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, copia certificada de los parámetros establecidos para la evaluación y cumplimiento de la disposición transitoria 11ª, ya que es la entidad que, de conformidad con el artículo 93 de la LOTUS, debe presidir el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, el cual ha sido designado por esta ley para establecer los parámetros de su evaluación. Por su parte, el MIDUVI nos ha informado en reiteradas ocasiones que la norma ecuatoriana de la construcción, NEC, aprobada por el Comité Ejecutivo de la NEC y vigente desde enero del 2015, establece parámetros para la construcción y cálculo estructural de edificaciones. Sin embargo, no determina parámetros constructivos específicos para infraestructuras urbanas y de servicios. La normativa de construcción para infraestructura urbana y de servicios debe ser revisada y trabajada en base a las normativas de otros ministerios e instituciones sectoriales. Y se indica también que se está conformando, que está en proceso de conformación, el comité técnico que se encargará de elaborar las normativas y parámetros para la evaluación de estructuras de uso masivo. Sin embargo, hasta la fecha es de conocimiento de esta superintendencia que estos parámetros o algún otro tipo de regulación a nivel nacional referente al uso y gestión del suelo y a la evaluación que es necesario realizar para dar cumplimiento a esta transitoria no han sido emitidos. En cuanto al cumplimiento de disposiciones constitucionales y legales, también tenemos que es necesario realizar el cumplimiento, la evaluación del cumplimiento de la disposición transitoria 8ª de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. La disposición transitoria 8ª hace referencia a los asentamientos humanos, de hecho o irregulares, constituidos de forma previa al 28 de diciembre de 2010, que no se encuentren en áreas protegidas o de riesgo no mitigable, y cuyos pobladores justifiquen la tenencia o la relocalización de asentamientos humanos en zona de riesgo no mitigable. A su vez, los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos deberán finalizar en el plazo de 4 años la construcción de los sistemas públicos de soporte o infraestructura básica necesario en estas zonas objeto del proceso de regularización, en particular respecto al servicio de agua segura, saneamiento adecuado y gestión integral de desechos. En la diapositiva que se estaba presentando se hacía básicamente un resumen de la línea de tiempo para la evaluación y regularización de asentamientos humanos de acuerdo a la disposición transitoria 8ª. Vemos que el 19 de octubre del 2010 está el artículo 596 o disposición general 14ª, en el cual se establece la expropiación especial para la regularización de asentamientos humanos de interés social en suelo urbano y de expansión urbana. Al 5 de julio de 2016 se estableció un tiempo de 2 años para la regularización de asentamientos humanos de hecho constituidos previo a diciembre de 2010. Esto es, debió tenerse esto hasta el 5 de julio de 2018. Y finalmente, desde el 5 de julio de 2016 se estableció también un plazo de 4 años para aplicar el artículo 596 del COTAD, es decir, hasta el 5 de julio de 2020, para cuando se estima debería estar terminada la construcción de sistemas públicos de soporte o básicamente de infraestructura para estas zonas que están siendo evaluadas. En el siguiente gráfico se presenta cuál ha sido el reporte o la evaluación del cumplimiento de esta disposición transitoria 8ª. De acuerdo al seguimiento realizado por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial,
uso y gestión de suelo. Tenemos que un 10% de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales o metropolitanos, han regularizado sus asentamientos humanos, de hecho, en el caso de que los hayan tenido presentes. 15% reportan que no han tenido asentamientos humanos, de hecho. En resumen, 85 de 221 GAT municipales y metropolitanos, lo cual equivale a un 38%, ha dado respuesta a la solicitud realizada por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. 22% en total han dado algún tipo de regularización para los asentamientos, de hecho. Y un 62% de las municipalidades o gobiernos autónomos descentralizados, cantonales, no ha dado respuesta o no ha reportado información al respecto. Durante el periodo correspondiente al año 2018, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, con la finalidad de consolidar procesos de coordinación, articulación y cooperación con los diferentes niveles de gobierno, así como contribuir también al ejercicio de los derechos del buen vivir, con énfasis en los relativos a la ciudad y al territorio, ha mantenido 23 conversatorios con autoridades y técnicos de diferentes instituciones, entre los que se destacan procesos para legalización de tierras en zonas de expansión urbana, mesas técnicas de ordenamiento territorial, como la realizada en la zona 6, y también se ha tratado respecto a infracciones y denuncias a la aplicación de instrumentos de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo en lo referente al Cantón Cuenca. Se ha desarrollado también en este periodo el llamado Sistema de Información Territorial, el cual es una herramienta informática que permite, a más de publicar datos que describen en territorio, poner en disponibilidad del usuario procesos automatizados que permitan hacer un geoprocesamiento y generar nueva información. Este es un esquema de cómo funciona el Sistema de Información Territorial, el cual ha sido desarrollado por la Intendencia Nacional de Información Territorial, en el cual la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, por sus atribuciones, recepta, valida y registra de forma estructurada y ordenada datos geoespaciales relacionados con los instrumentos de planificación nacional, sectorial, de ordenamiento territorial y planeamiento urbano. Se ha diseñado un sistema de información territorial basado en dos conceptos, que son registro original y de colaboración o cooperación. Es importante destacar que el uso de datos entre diferentes entidades ayuda a promover el mantenimiento y actualización de estas fuentes de información. Al existir una sola fuente de datos establecidos por temáticas, se evita que los usuarios hagan uso de datos inconsistentes o que pueden ser desactualizados o que hayan sido modificados, entre otras cosas. Tenemos nosotros que en el Sistema de Información Territorial, cuando esté finalmente terminado, podrá apreciarse diferentes temáticas de uso, en los cuales tenemos nosotros que estarán representados planos urbanos, planos rurales, indicadores urbanos, planimetría, geoprocesos y también notizaciones. Si podemos regresar a la diapositiva anterior, por favor. Ahí nosotros vemos que cada una de estas capas de lo que corresponde al Sistema de Información Territorial tiene un autor diferente. Sin embargo, todo lo podemos revisar aquí y puede hacerse un uso coordinado de las mismas. Por ejemplo, tenemos que los mapas de base han sido elaborados o corresponden a la elaboración hecha por el Instituto Geográfico Militar. Las imágenes corresponden al Instituto Espacial Ecuatoriano o al sistema SIC Tierras. Cubierta de suelo, ARCOM. Información demográfica corresponde al INEC. Ubicación de humedales u otros cuerpos de agua superficial o subterráneos de interés podría estar relacionado o podría ser proporcionado por el Ministerio del Ambiente. Topografía básica, bueno, las cartas geográficas, como siempre, proporcionadas por el Instituto Geográfico Militar. Y también tenemos nosotros que la zonificación corresponde a aquellos gobiernos autónomos descentralizados que realizan planificación. El catastro, pues a nivel municipal, nos brindará también información acerca del parcelamiento. Siguiente, por favor. Siguiente. Esta es una representación del avance de los componentes del Sistema de Información Territorial realizado y construido por la Superintendencia. Tenemos que el geoprocesador está en un 100%, al igual que la base de datos, el portal web. A nivel de convenios nacionales e internacionales,
Se suscribieron diferentes convenios con diferentes instituciones. Por ejemplo, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Técnica Particular de Loja y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Convenio específico de cooperación interinstitucional con la Universidad de Cuenca, y también se suscribió el Memorando de Entendimiento entre la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo de la República del Ecuador, nosotros, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de los Estados Unidos Mexicanos sobre la cooperación técnica para la implementación de la política de tierras. Algunos convenios más, de los cuales tenemos cooperación interinstitucional entre la Flaxo y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, suscrito el 5 de abril de 2018. También entre la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial en agosto del año anterior. Y finalmente tenemos también el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre dos universidades de la ciudad de Loja y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Estas universidades son la Universidad Internacional del Ecuador y la Universidad Nacional de Loja. Tenemos una proyección hacia el futuro de que la sociedad se empodere con los temas de ordenamiento. Hemos nosotros notado en estos meses que estamos acá que hay mucho desconocimiento de los derechos del ciudadano común. Inclusive tuvimos una experiencia en una de las universidades que tanto el nivel docente como estudiantil desconocían un poco este tipo de derechos. Entonces, nuestra misión, nuestra consigna es básicamente orientar hacia un conocimiento integral, porque la propia Constitución así lo establece. La propia Constitución habla y formula los derechos de los ciudadanos. Y justamente ese es uno de los objetivos que nosotros hemos trazado. Sin perjuicio, insisto, de todo esto, las puertas están abiertas, las páginas de la informática nuestra, también para las consultas e inquietudes también los tenemos. Más allá que también los técnicos a nivel de las zonales también tienen expresas directrices de que puedan solucionar los problemas más livianos que de pronto se puedan presentar a nivel de los ciudadanos. Los ministerios ambientales municipales tienen la obligación de rendir cuentas y vigilar las áreas protegidas como bosques protectores. Por supuesto, cada uno en su área. Justamente el efecto de las articulaciones o la articulación institucional o interinstitucional que tratamos de provocar es hacia ello. Sí, también hemos notado un divorcio entre diferentes dependencias por efectos de la falta de cultura en este tipo de situaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura por un lado, el Ministerio de Ambiente por otro, y eso conlleva que hayan existido múltiples problemas. De ahí que también estamos tratando de promover ese nexo que permita a todas las instituciones involucradas, me refiero a las instituciones públicas, incluyendo los GAT, que puedan estar imbuidos en estos temas, no separados ni divorciados, sino más vale buscando nexos que permitan soluciones. Yo pienso que a la larga también con una reforma que estamos proponiendo en el área legal, de disposiciones o de normativas, va a permitir que esta articulación pueda darse. Desgraciadamente, no quiero criticar, pero en el régimen anterior, este hecho de replantear o reformular o suprimir o aumentar organismos públicos basados en este tipo de naturaleza, ambiente, naturaleza común, agricultura, hizo que exista también una separación de responsabilidades. Y eso conllevó a que cada uno pretenda o quiera pensar que individualmente o independientemente pudieran hacer ciertas cosas. En algún rato positivo, pero el resultado final va a conllevar que cada uno ha querido hacer o pretender hacer cosas por separado que han conllevado a situaciones críticas. De ahí que también nosotros ponderamos el hecho de que a través de esta institución podamos articular con diferentes instituciones y promover y promulgar normativas que puedan trabajar en conjunto, ¿no? Esa es una postura que también nos hemos propuesto. En resumen, específicamente en la respuesta, en metros cuadrados, justamente aquí en la administración, en la matriz, corresponde a unos 300 metros cuadrados divididos en 3 pisos, de los cuales cuentan con el total de los personal o funcionarios contratados, que somos como 134, estamos el 80% en la matriz y el resto dividido en las zonales.
Las oficinas en las zonales corresponden, no pasan de unos 150 metros cuadrados, correspondiente a unas 6 o 7 personas por cada unidad. La parte técnico-operativa está generalmente en las intendencias. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a las intendencias y el trabajo técnico que se realiza en ellas. Aquí en la matriz estamos hablando de unas 80 personas, 60 o 80 personas, no tengo ahorita el número muy claro, pero corresponden al área técnica de las 3 intendencias nacionales, incluyendo la información, y una que hemos absorbido también, lo que es el MACAS. Por eso es que aquí en la matriz está lo más fuerte del personal y también el espacio físico. Superintendencia de Ordenamiento Territorial.